3. Buenos días, mi nombre es Ivana Rosa Miguel Campos, junto con mis compañeras Ana Esperanza Martínez Ochoa, Dana Sofía Barahona Guzmán, ambas de grado sexto A, y en el día de hoy vamos a entrevistar a un personaje muy importante del Paso Cesar. Nombre. Mi nombre es Eduardo Enrique Campo Brut. Bueno, en su época, ¿cómo era su niñez? Bueno, mi niñez fue bastante dura. En mi época, desde muy temprana edad, me tocó trabajar para salir adelante, ya que mi familia era de escasos recursos económicos, y para poder subsistir, pues, nos tocaba trabajar duro. Bueno, ¿con qué jugaba? Describa sus juguetes. Bueno, mis juguetes fueron unos juguetes muy lindos, me trae muchos recuerdos. Jugaba el trompo, que lo hacíamos de palo, nosotros mismos. Los caballos también los hacíamos de madera, caballitos de madera, le poníamos cabeza, le poníamos jáquima de madera, hacíamos carritos de madera también, de palo. Hacíamos carros de palo, y eso nos servía para hasta montarnos en ellos con canastas de cerveza. Las canastas de vender la cerveza antes eran de madera, y con ellos hacíamos todo, y hacíamos unos carros de palo. Jugábamos al boliche, jugábamos a la cometa también, en tiempos de la cometa. Esos eran los juegos de antes, los juegos más comunes. ¿cómo era su colegio? Bueno, yo estudié primeramente en el colegio de un profesor muy famoso aquí, Clímaco Flores. Un señor muy rígido, la forma de enseñanza era muy rígido. Ahí usted tenía que aprender o aprender, porque él decía que con Martín Moreno, que era un rejo que tenía, el que saca lo malo y mete lo bueno. Eso quiere decir que si uno no se sabía de eso, que caía Martín Moreno y eran 2 o 3 rejazos. Tenía a la bonita y a la correctora. La bonita era una regla que tenía una rueda en la punta, y la correctora era una regla larga de palo. Con esa pues nos daban en las manos, y no la sabíamos por donde nos cayera, por las nalgas, por el brazo. Lo total era que teníamos que aprender o aprender, porque el que no se la sabía le daban duro. Y también había otro castigo, que nos arrodillaban en el medio de la sala, delante de todos los estudiantes, y nos ponían cáscara de yuca, unos lentes con cáscara de yuca y con un palo en la escoba, apuntando a todo el que pasaba por la calle. Bueno, ¿cómo hacían con el agua si tenían acueducto? No, en mi época no había acueducto. El acueducto llegó mucho tiempo después. En mi época el agua la riábamos de 3 partes fundamentales aquí en el Pasto. La riábamos del Puerto Real, del caño, que lo llamábamos nosotros. Ahí todo el mundo acudía a echar agua. Esa agua la utilizábamos para lavar los platos, regar las matas. Echábamos agua de la ciénaga de San Marco, que esa la utilizaba mi mamá para cocinar, y el agua del río Aringuaní, que era el agua que utilizábamos para tomar. Esos eran los puntos estratégicos donde todos los habitantes del municipio, casi el 80% de los habitantes del municipio del Paso, acudían a recolectar agua para la subsistencia de nuestros hogares. Ore mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. ¿Y cómo hacían para iluminarse de noche si tenían energía? No había fluido eléctrico. Nosotros aquí utilizábamos algo muy novedoso, utilizábamos los mechones. Los mechones, y eso lo poníamos en la puerta de la calle. Los mechones, casi en todas las casas había un palo allí, una estaca, que tenía un gancho donde enganchábamos el mechón y lo poníamos en la puerta de la calle. Adentro pues, utilizábamos mechón, o utilizábamos algo que se llamaba linterna. La linterna también era un medio que lo utilizábamos para alumbrarnos. Y los mechones también lo utilizábamos. Las personas más pudientes de aquí del Paso pues utilizaban la caperuza. Eso fue novedoso aquí en el Paso. Por ejemplo, los Arzuaga, los Gutiérrez de Piñeres, los Tres Palacios. En esas raras casas, como 4 o 5 casas, habían caperuzas. Esa
no sé de dónde las trajeron, lo total que esas caperuzas era la que ellos utilizaban. Nosotros utilizábamos mechón y linterna. Señor, ¿y cómo hacían para comunicarse si la persona, pues un familiar de usted o alguien de su familia estuviera lejos? ¿Cómo hacían para comunicarse? Bueno, los medios de comunicación, primero, más que todo, los hacían por medio aquí había algo que se llamaba la Marconi. La Marconi estaba ahí en la plaza, donde hoy en día están los Figueredo, ahí estaba la Marconi, y después se mudó para la casa donde yo vivo hoy en día. La Marconi era una medio de comunicación que era por sonido, ahí por eso se comunicaba. Y también por medio de cartas. Ya con el tiempo, digo que apareció Telecom y se utilizó la Telecom, pero primero pues esa era la forma de comunicarnos por medio de ese medio de comunicación y por cartas. Lo más común era cartas. Uno le mandaba la carta con alguna persona que se desplazaba del lugar donde estaba el familiar, le mandaba la carta y él le contestaba. Y así era hasta para uno enamorarse. Le hacía la carta a la novia, si la novia estuviera en Barranquilla, Santa Marta, le mandaba uno una carta y ella le contestaba. Le mandaba uno un papelito, decía uno, voy a mandar un papelito a mi novia y le hacía una carta corriendo. Y esa era una forma de uno comunicarse en esa época. Me paro a la mía y hombre, y no veo a Alicia a la mía. ¿Cuál era el medio, o sea, los alimentos que ustedes consumían en esa época? Bueno, en esa época, fíjate que era una época donde había abundancia de comida. Aquí nosotros nos alimentábamos de pescado, nos alimentábamos de carne, nos alimentábamos de ponche, de pato, de conejo, de picingo, de armadillo, de loche, de venado. Era que en la época había mucha comida. La comida de monte que la llamábamos acá era en abundancia, el morrocoyo. Eso salía uno ahí a la sabana del Trébol, donde había un mayal por el Nailo, y eso conseguía uno morrocoyo, cogía uno 2 morrocoyos, y ahí comía. La galápaga ni se diga, la galápaga uno salía a galapaguear y cogía galápaga en abundancia. A eso se debe a que aquí las familias eran numerosas, porque como la comida era abundante, pues casi la persona tenía 8 o 10 hijos, casi no pensaba, porque la comida, la misma naturaleza de aquí, el mismo medio nos la brindaba. Rara la persona aquí que no tenía una mata de yuca, que no tenía un pedacito de tierra donde no sembraba la yuca, donde no tenía el guineo sembrado, el plátano. Y esa era la forma de nosotros alimentarnos aquí, de la chicha, de la mazamorra, que era muy común aquí, una mazamorra de maíz, un arroz con leche, utilizábamos, ¿qué más hacíamos? Los hallacos, hacíamos los sancochos de pescado, el sancocho coroncoro. La alimentación aquí era variada, pero muy buena, porque las personas se alimentaban. Y mira, el cerdo aquí mataban un cerdo cuando estaba ya demasiado gordo, era que lo mataban y no se vendía el cerdo, sino que le vendían a uno los chicharrones. Ya, entonces, la comida aquí era abundante. El bollo, la arepa asada, el bollo, chévere, eso era comida, había buena comida. A pesar de la pobreza que teníamos, pues no se pasaba hambre, porque la comida aquí, en la misma naturaleza nos la brindaba. ¿De qué materiales eran sus casas, las que construían? Bueno, aquí la casa, el 90% de las casas del Paso eran de bareque. 2 piececitas, la sala y el cuarto, la mayor parte de las casas. La casa era de bareque, de techo de palma y las paredes de barro, con lata. Hablaba la casa y se hacían las paredes de barro. Así eran las casas con una ventanita y unas puertas de madera. El 90% de las casas del Paso eran hechas de bareque. Como Dios de la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo que lo quiera. ¿Cuál era la base de la economía de la época? Bueno, fíjate que El Paso todo el tiempo se distinguió por ser un pueblo netamente ganadero, con grandes haciendas aquí, la hacienda de los Fernández, Mata de Indio, la hacienda de las Cabezas. Esa era la base fundamental de la economía, la ganadería y la agricultura, porque aquí
personas como el cabo Filimón Jiménez que sembraban 10, 20 hectáreas de maíz. Y por último, un renglón también que era muy productivo, pues, fue la pesca. La pesca. Aquí El Paso era netamente un país productor de peces de Boca Chica. Venían camiones por 70, 80 mil pescados, 4, 5, 10 camiones, y eso en una semana se llenaron esos camiones y salían cargados de pescado. Pero lo fundamental aquí fue la ganadería, la agricultura y la pesca. Bailame la palomita, mi compadre se cayó, yo no bailo. Si usted dice que acá en el municipio del Baizar no había bachilleratos, ¿cómo hizo usted para estudiar a salir adelante? Fíjate, hija, que fue algo, no sé ni cómo, yo de muy pequeño me volé de la casa. Me fui a trabajar, a coger algodón, me fui a coger café para allá para la Sierra Nevada de Santa Marta. Y un día cualquiera llegó mi hermana que trabajaba en casa de familia en Valledupar, mi hermana Luisa, a buscarme para que presentara examen de admisión en el Operé. Y me fui para Valledupar. Yo no conocía Valledupar, porque yo lo más lejos que había salido había sido Bosconia. Era que estaba metido en esos montes cogiendo algodón. Y ella trabajaba en casa de familia y me vino acá, yo me presenté, pues, y me llevó para Valledupar a estudiar. Y allí con mi hermana, pues, vivíamos en una piececita donde nos acomodábamos de la mejor manera y con gusto, pues. Y duro, me tocaba salir a vender, allá vendía lotería, vendía paquitos. Antes había unos paquitos que de Calimán, Arandú, eso lo leía mucho la gente, novelitas vaqueras. Y yo, pues, tenía un puestecito de eso y vendía lotería. Y ahí me rebuscaba con mi hermana, y mi hermana trabajaba en casa de familia, y así pues estudié. Yo digo que con esfuerzo se logran las cosas, y ustedes que están hoy en día, que todos lo tienen, que los estudiantes les daban comida, nosotros nos daban reglas. Ustedes hoy en día les dan comida, les dan de todo, les brindan los salones con aire. A nosotros nos ponían bajo de un palo y nos arrodillaban. Que ustedes el ambiente con aire, con buen cómodo, con todas las comodidades del caso, y les pagan. Es más, ahorita a los alumnos les están pagando para que estudien. A nosotros nos daban palo para que aprendieran. Y no nos pasó nada. Salimos adelante y aquí estamos. Yo terminé en el Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar, luego en la Normal María Inmaculada de Manaure. Después terminé con la Universidad San Buenaventura y hice la especialización con los Libertadores. Fíjate, duré 48 años ejerciendo de docente, la profesión más linda que tiene Colombia y el mundo entero. Ser docente es lo más lindo que hay, es lo más gratificante que hay en la vida. Y le debo mucho a mi profesión y estoy orgulloso y agradecido de mi profesión. Y a las personas que en un momento determinado laboraron conmigo, que son mis grandes amigos, a los cuales aprecio mucho, como al profesor Ochoa, como a la señora Marta Jaime, como a la profesora Filomena Mangarré, como a Berta Marina Blanco Génico, el profesor Hernando Galindo, el profesor Emeldo Miranda, la profesora Hilda Ulloque, la Cachaca, y un número de profesores que fueron mis compañeros de trabajo, a los cuales aprecio, y yo sé que ellos también me aprecian a mí. Muchas gracias. La experiencia que tiene como profesor, ¿qué nos aconsejaría a nosotros como estudiantes? Bueno, ¿qué les digo, mis hijas? Miren, que estudien, que el estudio es lo más bonito que hay en la vida. La única arma que tenemos los seres humanos para triunfar y seguir adelante es estudiar. Y lo único que hace tu padre es cuando ve que sus hijos culminan sus estudios y que sus hijos se hacen unos profesionales. Así estudien para que sean unos profesionales, para que se puedan el servicio del municipio del Paso, del departamento de Rosario.